estamos de fiesta. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que hayan tenido una semana excelente, que no se hayan estresado con sus tareas y que no se hayan peleado con nadie. Muy bien, primero quiero comenzar hablándoles sobre la tarea de la semana pasada. Si la hicieron, qué bueno. Yo creo que fue una tarea bastante difícil, pero espero realmente que la hayan podido hacer. Ahorita les voy a explicar por qué era tan importante y es importante para ese tema que vamos a ver. Pues bueno, nada más les quiero decir que estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta? Porque estamos celebrando al Espíritu Santo. Efectivamente, mañana, o si están viendo este video el domingo, ya es Pentecostés. Pero bueno, para poder entender este contexto de Pentecostés que les voy a hablar, quisiera leerles la cita bíblica de cómo ocurrió esto. Nos vamos a ir a nuestra Biblia de Hechos 2, del 1 al 13 o al 14, depende de la edición de su Biblia. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en el mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resopló en todas las casas donde ellos estaban, y se les apareció lenguas de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía que hablen. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales sus sorpresas y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Patria, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de provincia de Asia, de Frigia y de Palafia, de Egipto y de la provincia de Asia, de regiones de Libia cercanas de Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También les han venido de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pasaba se preguntaban: ¿qué significa esto? Pero algunos otros se burlaban diciendo: es que están borrachos. Palabra de Dios, te alabamos. Muy bien. Esta cita bíblica hay otras que hablan al respecto de esto, pero esta es la que más se usa para Pentecostés. Es la más significativa. Muy bien. Aquí nos dice que estaban todos reunidos, qué curiosidad, y escucharon un estruendo en el cielo. Entonces, al salir, vieron que habían como lenguas de fuego que se posaron sobre los creyentes. No sobre todas las personas, sino todas aquellas que seguían a Jesús y que realmente creían. Y los escucharon hablar en sus propias lenguas. ¿A qué me refiero a esto? Que como dice la cita, habían muchas personas de otras partes que hablaban otras lenguas. Y ellos fueron de visita a Galilea a cumplir con sus deberes del judaísmo. Y se dieron cuenta que las personas estaban hablando su propia lengua materna. Y como decían, pero estos no son de Galilea, ¿por qué hablan esta lengua? Es, por ejemplo, que ustedes vayan a, no sé, a China, por ejemplo, pase algo así, y puedas ver que hay muchas personas de todas partes. Y hay gente de México, de España, de Francia, no sé, de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera. Y puedes ver cómo las personas empiezan a hablar lenguas distintas y de repente escuchas a uno que está hablando tu propia lengua y dices: ¿qué está pasando? ¿Cómo es que sabe hablar? En ese tiempo no existía algo de que era más fácil que pudieras hablar dos lenguas, nada. Realmente era algo súper complicado que alguien pudiera hablar otra lengua distinta con la cual había nacido. Entonces, al pasar esto,
Pero no estaban hablando cualquier cosa, estaban hablando de las maravillas de Dios, estaban hablando sobre Dios. Y ellos decían, ¿por qué nos están hablando de esto? ¿Por qué hablan otras lenguas? Y decían algunos, es que están borrachos. Pero la verdad es que no era así. Estaban tan maravillados que ni siquiera sabían qué pensar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, principalmente en Pentecostés es una fiesta que se celebra mucho. Es una de las fiestas de verdad más bonitas que tiene la iglesia. Porque vamos a hablar de un concepto de iglesia como religión católica como tal. No iglesia como templo y no iglesia como comunidad. Vamos a hablar de la iglesia como religión. En esta fiesta, la iglesia como religión la celebra porque fue su fundación. ¿A qué me refiero con esto? Literalmente, el día de Pentecostés es la base de nuestra religión. ¿Por qué? Porque después de esto, el mensaje de Jesucristo era que ya que tenían al Espíritu Santo, vayan a predicar la nueva de Dios. ¿Qué significa esto? Vayan a predicar el Evangelio. Vayan a hablarle a la gente de lo que yo hice, de lo que yo les enseñé, porque Dios vino aquí a enseñarnos sobre Dios, a enseñarnos cómo amarnos. Entonces, los apóstoles debían de salir al mundo a predicar la palabra de Dios. Pero ¿cómo iba a ser posible si solo hablaban su propia lengua? Entonces el Espíritu Santo les da el poder para que puedan hablar otras lenguas y la gente los pueda escuchar y la gente de todo el mundo aprenda esta religión. Esta religión no nació aquí en México, no nació en España. Viene desde Galilea, desde Egipto. Vamos a decirlo, está casi al otro lado del mundo. Llegó hasta aquí. ¿Por qué? Porque esa es la misión de la religión. Que todas las personas lo puedan conocer. Que nosotros como católicos podamos salir al mundo a predicar la palabra de Dios para que lo pueda conocer. Tal vez no podemos ser como los misioneros que wow, o sea, son maravillas, que pueden salir al mundo a predicar a lugares donde no se conoce nada de religión. Pero tal vez sí se lo podemos decir a nuestro vecino o a nuestro amigo y ni siquiera tenemos que hablar como en sí de la religión. Con nuestras propias acciones nosotros podemos dar a entender la palabra de Dios. Podemos demostrar que tenemos una vida en Cristo. Cuando alguien ve que hacemos algo y dice, ¿por qué esta persona hace esto? ¿Por qué dice esto? Porque tiene una vida en Cristo. Acuérdense que la religión no es un pedazo de vida, es vida. Si nosotros aceptamos ser católicos, tenemos que tener una vida en Cristo. No vamos a ser niños buenos yendo a la iglesia nada más. Vamos a hacerlo en todos lados. Así que si vamos con nuestros amigos que son fiesteros y ellos son ateos, vamos a seguir siendo católicos. Porque es un estilo de vida, no solo es estando en la iglesia. Yo sé que es difícil actualmente, pero cuando empezamos esto, cuando somos bautizados, nosotros aceptamos la salvación que nos dio Cristo por medio del bautismo. Nos da esa virtud de poder salvarnos y acercarnos a Dios, volver a tener esa conexión. Cuando nosotros comulgamos, empezamos a tener una comunión con Cristo. Empezamos a tener esa relación, empezamos a conocerlo. Pero cuando nosotros nos confirmamos, ya tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo. Y ese es el punto culme en donde nosotros tomamos una vida católica para siempre. Tomamos una vida de comunidad. Porque así como lo hicieron los apóstoles, que Dios les dejó la tarea de comenzar la iglesia y de comenzar a predicar por todo el mundo, así como nosotros. Por eso ven que ahora cuando vas a hacer tu confirmación se hace cuando ya tienes 14 años. Antes lo hacías cuando eras un niñito. Yo ni siquiera me acuerdo de mi confirmación porque lo hice cuando era una bebé. ¿Y de qué me sirvió hacerlo cuando era bebé? De nada, porque no aprendí todo esto. No aprendí que tenía que predicar, no aprendí que si yo escogí hacer mi confirmación, realmente tenía que vivir una vida católica. Eso lo aprendí mucho después. Pero ustedes tienen el tiempo justo
para que puedan decidir si realmente quieren vivir en esta religión o no lo quieren hacer, si realmente creen en Dios y están seguros de que quieren estar en esta religión. Porque si no están convencidos al 100%, no sirve de nada que yo les siga hablando por este medio, y no sirve de nada que sigan yendo a la iglesia. Yo sé que ya hicieron su primera comunión y yo sé que también ya se bautizaron, y diría, ¿de qué me sirve entonces estar aquí? Pero ya no puedo hacer nada por ustedes si ustedes no deciden creer. Tener dudas de la religión no es nada malo, pero no se queden con esas dudas. Háganlas saber, busquen respuestas. Créanme que existen muchas respuestas para sus cuestionaciones, solo que no los queremos ver porque creemos que la iglesia es vana. Pero créanme que es súper complicada y súper extensa. No nos quedemos con lo más mínimo, aprendamos. No está mal tener dudas, pero siempre busquemos las respuestas. Y si realmente no estamos convencidos de ellos, dejemos de aprender sobre Dios y aprendamos a amarlo. No sirve de nada que me puedan recitar toda la Biblia, me puedan dar sus oraciones, que me sepan toda la historia de salvación, si no aman a Dios. Si no están convencidos de lo que yo les estoy diciendo, de lo que escuchan de sus padres, de lo que dice el sacerdote, entonces tienen que cambiar su estrategia, porque tienen que empezar a amar en vez de aprender. Cuando ya hayan amado, pueden aprender de Dios. Principalmente ese es el cuestionamiento de Pentecostés, que pudo hacer nuestra iglesia. Nuestra iglesia es de comunidad, nuestra iglesia es de predicación. Tiene mucho más, pero esa es la base de toda religión. De hecho, muchas de las religiones que a veces nos vienen a visitar a nuestras casas y nos hacen para que nos convirtamos, es por eso, porque buscan que su comunidad sea más grande y que todas las personas puedan ver el amor de Dios. Es lo que nosotros también hacemos, es lo que ustedes deberían de hacer. Si escogen tener una vida católica, es porque esperan que los demás puedan ver a Dios en ustedes. Y no para que puedan presumir ni nada, sino porque ese es el fin de la religión. Yo sé que es un peso grande, pero saber sobre la religión en sí es un peso grande. Por eso muchos deciden no creer, porque cargan un peso muy grande sobre su hombro, como lo hacemos todas aquellas personas que hemos aceptado este camino. Es difícil, realmente es difícil y no es regaño, pero yo creo que para este punto tienen entre 12, 13, tal vez 11 años, pero no creo. Y creo que a pesar de que no son adultos y tampoco son muchachos, o sea, son preadolescentes, creo que ya tienen la suficiente capacidad de elegir qué es lo que quieren. Y creo que es una de las pequeñas decisiones que podemos tomar hoy en día. Yo sé que tal vez es un peso muy grande, pero no sirve de nada que sigamos aquí si no nos gusta. No sirve de nada que le digan a su papá, sí, voy a ir a catecismo, o sí, voy a ir a comulgar. Comulgas, pero ni siquiera sabes si realmente Cristo está en ese pan. Ni siquiera te lo crees. Entonces, si realmente no están convencidos, háganselo saber a sus papás. Porque no estar convencidos no significa que ya no creas en Dios, sino que necesitas algo más para creer. Necesitas algo más para estar cerca de Dios. No tiene nada de malo decirlo, porque si no, siempre vamos a ser católicos a medias, que van porque tienen que ir, pero no aman y no creen. Y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Creo que es lo peor que podemos hacer, porque Dios sabe que sí lo amamos y que no lo amamos. Ahora, si están convencidos de esto, la tarea de esta semana es diferente. Si ustedes ya tienen cuál es su don, el que usted desea, la tarea de esta semana es ponerla en práctica. Ya sé que no podemos salir y no podemos convivir con muchas personas, pero siquiera en casa, de la forma más pequeña que ustedes puedan tener. Si su don es el consejo,
intenten aconsejar a las demás personas, tomen buenas decisiones, sean conscientes. Si su don es la ciencia, vayan y lean libros sobre Dios o no sé, cualquier cosa, pero pongan en práctica ese don que creen que tienen y así poco a poco podrán acercarse a Dios. Pues bueno, esto ha sido todo. Yo sé que fue un poco emotivo, pero espero que puedan entenderlo porque realmente es un tema increíble. Es una maravillosa fiesta que tristemente no podemos vivir en la iglesia, pero aquí estamos comunidad dando lo mejor. Bueno, pues este ha sido el video de hoy. Espero que les vaya súper bien la semana siguiente y que puedan vivir esta fiesta de Pentecostés de la mejor forma. Bye.